parece que ahí empieza. Bien, les doy la bienvenida. Esta es la clase número 6. Volvemos de las vacaciones, de las no vacaciones, y empezamos la segunda mitad del año, que se pasa volando. Siempre la segunda mitad se pasa volando. Así que tenemos que estar con la atención a pleno para no dormirnos en los laureles. Y el tema que nos toca ver ahora en la segunda parte es el paradigma de la complejidad. Hay un autor francés que se llama Edgar Morin, se escribe Morin, pero se puede decir Morin o Morán, porque pronunciado en francés suena Morán, que estrictamente no tiene que ver con nuestra materia de psicología social. Sí, pero no. Les cuento un poco cómo es que traemos y que yo decido que incluir a Morin en la bibliografía como uno de los temas principales, el paradigma de la complejidad. A mí me lo enseñan en una de las últimas materias del profesorado de psicología. Yo había cursado toda la licenciatura, que son un montón de materias, y después hice el profesorado, que son las materias principalmente pedagógicas. Y en una de esas materias nos hacen un acercamiento a Edgar Morin y el paradigma de la complejidad. Y a mí me pareció una herramienta de análisis de la realidad tan rico, y dije, ¿cómo esto no nos lo enseñaron antes? ¿Cómo esto no me lo enseñaron antes? Por eso me pareció importantísimo incluirlo, aunque tengamos que resignar otros temas más precisos de la psicología social. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que nosotros vemos a Pichon Rivière para incorporar herramientas nuevas de análisis de la realidad, de análisis y de intervención, hacemos lo mismo con Edgar Morin. El paradigma de la complejidad es como unos nuevos lentes que nos vamos a poner para ver la realidad. Y al poder incorporar y contemplar nuevas perspectivas, eso va a enriquecer nuestra capacidad de intervención. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende este fundamento? Bien, entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es para ustedes un paradigma? Porque el título es Paradigma de la Complejidad. Tenemos que entender bien qué significa un paradigma. ¿Qué es para ustedes un paradigma? Son los lentes que me pongo para ver una realidad. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo lo podría seguir explicando? Está muy bien. Los lentes que nos ponemos para ver una realidad. ¿Qué más? ¿Otra forma de decirlo? Vamos a hacer de cuenta que baja un extraterrestre que no entiende nada de nada y de repente nos toca a nosotros explicarle qué es un paradigma. Tenemos que ser súper detallistas porque este extraterrestre no entiende nada. Como si se lo explicáramos a un niño de 5 años o a una niña. No se peleen por hablar, por favor. La Siempre pasa lo forma, mismo. profe, le podemos decir que es la forma con la que elegimos ver el mundo que nos rodea, claro. La forma en la que elegimos ver el mundo que nos rodea. Bien. ¿Son teorías, profe, para Karen, explicar algo? ¿teorías? Sí, Teorías para explicar algo. Excelente. sí, de la vida ¿Teorías para explicar cotidiana. qué? Bien. Entonces, nosotros ahora, ¿cómo sabemos en el paradigma en el que estamos? Si son teorías para explicar lo que pasa en lo cotidiano. Vamos Ideas bien. que nos, ideas que nos explican, nos van enseñando, nos hacen ver la realidad, verlo cómo estamos viviendo en el mundo en que vivimos. Y fundamentamos nuestras ideas, nuestro posicionamiento, fundamentamos lo que pensamos. Bien, vamos avanzando, ¿no? Entonces, tenemos que un paradigma son ideas y teorías que explican la realidad en la que vivimos, ¿no? La explican de cierta manera. Entonces, a nosotros mentalmente nos arma un esquema de cómo entendemos esa realidad. ¿Sí? Cuando estudiamos un poco de historia, vemos que hubo muchos cambios de paradigma. ¿Por qué? Hola.
¿Se cortó? ¿Me escuchan? Volvió, Sí. profe, Se volvió. cortó. Sí. Un paradigma, podríamos decir que es el conjunto de algunas ideas principales, que son la base, la estructura, pero unidas a muchas otras teorías e ideas asociadas. Es como un conjunto grande de teorías que se asocian entre sí y que todas juntas nos dan explicaciones de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la realidad, de cómo funciona el ser humano. ¿Cuáles saben? ¿Qué conocen ustedes de los grandes cambios de paradigma en la historia? ¿Cuándo hubo grandes cambios de paradigma? Por ejemplo, profe, cuando el hombre dejó de ser el centro del mundo y eh, con la modernidad, con el iluminismo, con la ruptura que el hombre tiene entre fundamentar todo con Dios y pasar a fundamentar todo con la teoría científica. Por ejemplo, este sería un cambio de paradigma. Bien, un cambio enorme de paradigma. El hombre dejó de ser el hijo de Dios, un ser divino, para pasar a ser un primo lejano de los monos. ¿Sí? Es una idea radical que cambia a su vez un montón de otras ideas sobre cómo entendemos la vida, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la realidad. Por ejemplo, otras es que que el universo giraba alrededor de la Tierra y que de repente pasamos a girar alrededor del Sol. ¿Sí? Es importantísimo entender que los cambios de paradigma no son de un momento a otro. A veces llevan hasta muchísimos años. Entonces, en esa época de transición que va de un paradigma a otro, suele haber conflictos. Estos paradigmas entran en conflicto. Y esos conflictos muchas veces hacen que nuestra mente entre en conflicto porque no sabe bien cómo explicar lo que le pasa, lo que vive, lo que ocurre alrededor. ¿Sí? Veíamos con Pillon Rivière un poco también esto de lo instituido y lo instituyente. ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos esto o no lo vimos? ¿O lo vi en mi cabeza solo? Lo vimos el año pasado, profe, con nosotros, Bu- con la profe Chayo. Excelente. Entonces, tenemos que lo instituido es lo que después de mucho tiempo de corroborarse y confirmarse, como que se consolida. Y que todo el mundo acepta, sí, esta es la verdad. Pero en algún momento aparece algo instituyente que viene a cuestionar esto que está instituido. Entonces, eso instituyente empieza a meter ruido, a meter conflicto, a erosionar esa solidez con la que estaba planteado lo instituido. Y con el tiempo, muchas veces, eso instituyente se termina convirtiendo en instituido de vuelta. ¿Sí? Como que se reemplaza uno por el otro. No sin conflictos, sin peleas, sin lucha de poder. ¿Se entiende esto? Vamos a poner el ejemplo de la lucha feminista ahora. La lucha feminista es contra el patriarcado. El patriarcado durante muchos años fue un instituido. Es todavía un instituido, pero que está entrando en crisis. Cada vez más crisis. Y el feminismo está cobrando cada vez más fuerza. Como movimiento instituyente se está haciendo cada vez más fuerte, más poderoso. Entonces, cuanto más poderoso, más chances hay de que ponga en jaque al instituido, al patriarcado. Entonces, de acá a algunos años, que no sabemos cuánto van a ser, va a terminar reemplazando. Y las ideas feministas van a convertirse nuevamente en instituidos, hasta que vengan ideas nuevas y las pongan en cuestión. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Entonces, nosotros estamos hablando de dos paradigmas en relación a la realidad social, que son los que plantea Morin. El paradigma de la simplicidad en contraposición al paradigma de la complejidad. Ahora les pregunto, ¿qué idea tienen ustedes de esto?
escucharon algo, saben algo, se imaginan algo en relación a qué diferencia puede haber entre el paradigma de la simplicidad y el paradigma de la complejidad? ¿De qué nos hablan esos nombres? De vuelta, no se peleen, por favor. De una realidad que la realidad simple sería una realidad llana y se me ocurre que una realidad compleja es algo más profundo. Sinceramente no vi los videos hoy. Bien, bien, no hay problema. Vamos vamos a empezar por lo que intuimos, por lo que siempre prestemos atención a los nombres. ¿Qué nos dicen los nombres? Vamos a intentar sacar conclusiones a partir de los nombres. Después lo tenemos que corroborar, a ver si es lo que imaginamos o no. Pero vamos a guiarnos al principio por los nombres. Entonces, ¿qué decías, Verónica? Lo simple, la simplicidad es algo más liso, más llano. ¿Qué palabra usaste? Sí, esa, profe, que es más llano. Más llano, y la complejidad es algo más profundo. ¿No? Bueno, podemos asociar esas dos cosas por el momento, ¿sí? Por el momento. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué es algo simple? La complejidad se toma la singularidad de cada persona, ¿no? Y que dice que captar la esencia de alguien sin pensar que hay una multiplicidad de roles. Por ejemplo, una persona no es igual como padre, como hijo, como hermano. Bien, es excelente esto que decís, Celeste, pero vamos a lo más intuitivo, ¿sí? Vamos a lo primero que se despierta cuando uno piensa en algo simple y en algo complejo. ¿Qué sería algo simple y qué sería algo complejo? Y lo simple sería algo que sería más fácil de realizar, de analizar, de ver, de entender. Y lo complejo se me hace que sería algo mucho más difícil, por ejemplo, de aprender, si sería sobre un texto. Si es muy complejo, se me hace muy difícil entenderlo. Es simple. Bien. Lo que le estoy diciendo es muy bien. simple. Por alguna razón, siempre asociamos simple con fácil, complejo con difícil. ¿Sí? Y esto en algún punto es cierto, pero nos puede llegar a confundir. Por eso, gracias, Cristina, por traerlo, porque es una de las grandes diferencias que tenemos que hacer. Simple puede ser fácil, pero no necesariamente. Y complejo no es necesariamente que sea difícil. Vamos a ver que una de las diferencias más importantes que tenemos que entender es que lo simple es algo que tiene pocas variables y lo complejo es algo que tiene muchas variables. ¿Se cortó o me parece a mí? ¿Me escuchan? No se cortó, está bien. Bárbaro. Vuelvo sobre lo mismo. Lo simple es algo que tiene pocas variables y lo complejo es algo que tiene más variables. Vamos a dejar esto ahí picando para explicarlo mejor. ¿Qué significan las variables? ¿Qué es una variable? ¿Qué nos dice el nombre? ¿Qué es una variable? Que puede tener muchos resultados. Bien, que varía, ¿no? Una variable es algo que varía, que se mueve, variable. Y lo que se hace cuando se estudia en el campo científico, se diferencian dos cosas. Alejandra, ¿escuchás muy bajito? ¿Las demás personas me escuchan bien o se escucha bajito? Sí, profe, escucho muy bajito, no sé. Yo escucho bien, subí el volumen. No, está al máximo. Esperen, ¿eh? Hola, 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 hola. No sé si puedo subir el volumen del micrófono. Perdón, Bien. profe, yo me había quedado... Bueno, te vamos a sancionar porque saliste un segundo de la clase en vivo.
Creo que está Entonces todo soy al yo, no sé. máximo. Sí, Se escucha quizás bien, puede profe, ¿eh? pasar. ¿Sí? Bueno, quizás sea puede ser si está todo al máximo, puede ser por la conexión. A veces si la conexión es mala, puede que el volumen no se escuche bien. Les decía que en el campo científico se diferencian dos cosas: las constantes por un lado y las variables por el otro. ¿Sí? Diferenciamos constantes de variables. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar un fenómeno? Tenemos que identificar y aislar las cosas que se mantienen constantes, las que no cambian. ¿Sí? Y gracias a que podemos identificar constantes, vamos a estudiar las variables, las cosas que sí cambian, las que varían. ¿Me siguen con esto? Perfecto. Entonces, ahora vamos de vuelta a esto de que lo simple es lo que tiene pocas variables, lo complejo es lo que tiene más variables. Podemos decir muchas, pero bueno, lo complejo es lo que tiene más variables que lo simple. Algo que quería que hagamos juntos es poder pensar una situación X para identificar en esa situación distintas variables. ¿A alguien se le ocurre una situación cualquiera? Vamos a imaginar que tienen que ir a laburar a un lugar y les aparece un caso complejo. Alguien que se le ocurra un caso complejo de abordar, que nos lo pueda compartir. Se separa un matrimonio, el padre se va, la deja a la mujer con 5 pibes y no le pasa guita, los pibes se enferman, la mujer no puede ir a laburar porque tiene que cuidarlos, se gasta toda la guita en los remedios y en ir al hospital, en el transporte, y reclama para que intervenga la justicia para que el padre se haga cargo de algo. ¿Sí? Una situación X. ¿Qué variables ustedes pueden encontrar en esa situación? Les compliqué la vida, ¿eh? Una variable económica y una psicológica. Bien, variable económica puede ser, ¿no? Algo que varía es si hay plata o no hay plata. ¿No? Vamos a plantearlo de la forma más simple posible. Pero puede ser la variable económica, ¿no? Si hay plata o no hay plata. La variable psicológica, ¿cuál sería la variable psicológica? Y la estabilidad emocional de esa familia, de esos chicos. Bien, entonces puede haber más estabilidad, menos estabilidad, y los distintos momentos, algo que puede ir variando, ¿sí? ¿Qué otra variable pueden ver en esa situación? Vanina, ¿levantaste la mano? ¿Qué otra variable pueden ver? La gente que no habla nunca. Y la educativa, profe, hay que ver si La esos chicos situación. están pudiendo ir al colegio, o sea, la social. Bien, perfecto. Educativa, en cuanto a ver si los chicos están yendo al colegio o no. En cuanto a la social, ¿qué podríamos decir? La variable social. Los Y hay lazos que ver si se relacionan con amiguitos o qué sé yo, Bien, con compañeros, no sé. los bien. Si lazos tienen familiares interacciones con con... mamá. Bien, podríamos decir ahí la variable familiar también, porque la variable social por ahí incluiría a la familiar, si tienen contacto con familiares, ¿sí? Y la social puede ser si tiene interacción con otros chicos, chicas, si salen de la casa o no salen, ¿sí? ¿Hasta acá siguen? ¿Me siguen hasta acá? Bien, ¿qué otra variable más pueden identificar? Los veo a través de sus fotos. Salud, Salud, variable salud, bien. ¿En qué sentido? y como por ahí no tienen dinero, no tienen acceso a hacerse estudios, a ver cómo están físicamente. Yo lo pensé por el lado de Perfecto. salud mental.
Salud mental, Porque, También. porque esto de no dar dinero también ejerce una violencia económica. Entonces, esa mujer es víctima de violencia económica, esa familia en sí. muy bien, Entonces también hay que velar por la salud mental perfecto. de alguien que, Bien, bueno, me entonces, mezclé, pero ahí va. no, no, está perfecto. Tenemos como una variable la salud, pero puede ser otra variable la salud mental. ¿Sí? Podríamos decir, ¿está dentro de la grande salud o la podemos pensar como una aparte? ¿Sí? Salud física, salud mental. Es lo que tiene que ver la parte de la justicia, si cuentan con un abogado, protección, Bien, todo. perfecto. La variable judicial, la variable jurídica, la variable legal. La La variable emocional, de la puede ser. alimentación, profe, también, ¿no? Porque al no tener dinero también se hace complejo el tema de alimentarse, de proveerse de alimentos. Excelente. ¿Se dan cuenta cómo de repente empezamos a tironear un poco y empiezan a aparecer muchas variables? Entonces, un poco de lo que trata el paradigma de la complejidad es tratar de hacer un análisis contemplando la multidimensionalidad, las muchas variables que pueden estar interviniendo en una situación. ¿Se entiende esto? Esto es para mí lo más importante del paso del paradigma de la simplicidad a la complejidad. Por supuesto que es una lectura propia, así estamos haciendo nuestra propia lectura. Pero lo que pretendo que ustedes se lleven de esta materia y de esta segunda parte del año es esto, el paso de contemplar pocas variables a contemplar muchas variables para hacer nuestro análisis de la situación. Y por ende, eso va a influir en nuestra intervención después. Si contemplamos muchas variables, vamos a tener un análisis más rico, más complejo. ¿Me siguieron con esto? ¿Sí? Es fundamental. Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho estas preguntas, este tironeo, tenemos una tendencia, porque todavía estamos en el paradigma de la simplicidad, ¿sí? Estamos recién pasando de a poquito al paradigma de la complejidad, gracias al esfuerzo que hacemos. Nuestra tendencia en piloto automático es analizar las situaciones y las cosas contemplando pocas variables. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo que puede ser muy reductivo, pero que puede ser. Ustedes les toca abordar el caso que dijimos recién, el marido que abandona a la mujer con los 5 hijos, y lo primero que se nos cruza es que el tipo este es un hijo de puta, un desgraciado, que anda a saber qué anda haciendo, y que por lo menos le pase guita, y nuestro análisis tiende a cerrarse. Empezamos a contemplar pocas variables y nos encerramos sobre esas pocas variables y tratamos de explicar una en relación a la otra. ¿Sí? Eso es la tendencia en piloto automático. Ahora que sabemos esto, nosotros vamos a hacer el esfuerzo por abrir este análisis y todo el tiempo preguntarnos qué otra variable más puede estar en juego que todavía no contemplamos. ¿Qué otra variable hay o puede haber en juego que todavía no vimos? Por ejemplo, que ese hombre no tenga trabajo. Bien, que quizás de entrada ni se nos ocurrió pensar eso, ¿no? Que Entre tenga otras, consumos problemáticos también. exactamente, consumos problemáticos. Hay que contextualizar, a ver, me perdí el chat acá. Esperen que mi internet un desastre. ¿Qué decías, Luz? Hay que contextualizar mucho, los vecinos aportan mucho en esta situación. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Los vecinos aportan muchísima información. Lo importante es que nosotros, antes de ir a hablar con los vecinos, tengamos esta mente abierta a contextualizar y a contemplar la mayor cantidad de variables posibles. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo, preguntar?
Bueno, entonces, seguimos. Edgar Morin escribe un libro, buenísimo, escribe un libro que se llama Introducción al Pensamiento Complejo, que es el que nosotros tomamos, ¿sí? Es el que les pasé completo, pero de ese libro vamos solamente a usar 2 capítulos. El capítulo 3, que es el más largo, se llama El paradigma de la complejidad. El capítulo 4 se llama La complejidad y la acción. ¿Qué es lo que hace Morin en estos capítulos? En el capítulo 3, que es el más largo, el paradigma de la complejidad, Morin trata de ir explicando de qué se trata esto de la complejidad. Le resulta complejo a Morin, no solo complejo, sino también difícil, explicar de qué se trata la complejidad. Y para eso hace todo el tiempo un paralelo entre la simplicidad y la complejidad. De eso se trata el capítulo 3. No es un capítulo sencillo, no es fácil de leer. Pone ejemplos que nos pueden resultar un poco confusos, pero con la explicación que les estoy dando un marco orientador para que ustedes después, a partir de esto, lean el capítulo y les quede un poco más claro por dónde nosotros quisiéramos ir. ¿Sí? Entonces, les repito, el capítulo 3 trata de ir explicando paso a paso qué sería el paso al paradigma de la complejidad. Y para eso él trata de ir definiendo qué sería simplicidad, qué sería complejidad. Él usa varios conceptos que vamos a ver seguramente en nuestro encuentro próximo. Usa varios conceptos para tratar de explicar de qué se trata la complejidad. Siempre acuérdense que Morin intenta explicar la realidad social, ¿sí? Él se orienta a explicar la realidad social. ¿Qué otra cosa importante? En el capítulo 4, que es la complejidad y la acción, él trata de aplicar. ¿Por qué tomamos ese capítulo y no todo el libro? Porque, bueno, nos tenemos que restringir porque el libro es mucho más largo, y lo fundamental que nosotros tenemos que entender es de qué se trata el paradigma de la complejidad, teóricamente por lo menos, y después cómo va a ser ese paso nuestro a la acción. ¿Cómo va a ser cuando nosotros vayamos a intervenir en una situación concreta? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a intervenir? Cuando pasemos a la acción. Por eso también incluimos el capítulo 4, que es la complejidad y la acción. ¿De qué se trata la complejidad cuando se trata de actuar? Cuando implica intervenir, ¿sí? ¿Cómo la ponemos en marcha? ¿Cómo, en términos de Pichon-Rivière, cómo hacemos operativo ese paradigma de la complejidad? ¿Se entendió esto último? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien, veo sus caras. Vamos de vuelta. El capítulo 4 se llama La complejidad y la acción. Les repito esto, nosotros elegimos solo 2 capítulos por una cuestión de posibilidades. Si elegimos muchos capítulos no vamos a tener el tiempo ni las posibilidades de entender todo eso. Nos restringimos a esos 2 capítulos porque son los que más nos van a servir para entender este nuevo planteo. Este nuevo planteo es como una nueva mirada. Esto es un cambio de paradigma. Hola, hola, se trabó, ahí volvió, ¿no? ¿Volvió? Ok. El paso del paradigma de la simplicidad al paradigma de la complejidad incluye entre sus aspectos más importantes la posibilidad de contemplar desde pocas variables hasta muchas más variables. ¿Sí? Acuérdense de esto. Entonces, en el capítulo 3, que se llama El paradigma de la complejidad, Morin, intenta explicar de qué se trata esto tan misterioso que él le llama el paradigma de la complejidad. Este nuevo pensamiento que le llama de complejo. ¿Cuándo un pensamiento es complejo? Cuando contempla muchas más variables que el pensamiento simple. Recordemos siempre que en piloto automático tendemos a ir siempre por el camino del paradigma de la simplicidad. Tendemos a contemplar pocas variables. Con esta advertencia
para hacer el paso al paradigma de la complejidad, siempre vamos a estar atentos y atentas qué variables no estamos observando, qué variables se nos pueden estar pasando de largo, qué variables pueden estar ahí y no las estamos viendo. ¿Sí? Una vez que entendimos de qué se trata el paradigma de la complejidad, que es el capítulo 3, pasamos al capítulo 4. Y el capítulo 4 es mucho más cortito y trata de orientarnos en cómo sería ese paso a la acción. El capítulo se llama La complejidad y la acción. Y Morin nos dice cómo es que va a ser cuando nosotros vayamos a intervenir en una situación concreta. ¿Sí? No se preocupen si no lo entienden del todo ahora, porque vamos a pasar varias veces por ahí de vuelta. Y seguramente hagamos algún trabajo parecido en relación al primer cuatrimestre. Vamos a tratar de tomar situaciones de nuestra vida o situaciones que nos traigan un desafío para ver si podemos hacer una lectura desde el paradigma de la complejidad. Salir de contemplar poquitas variables a contemplar las más posibles. Creo que ya está encaminado el asunto, ¿no? ¿Qué más les quería decir? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Por favor, pregúntenme. ¿Todo clarísimo? ¿Me lo pueden explicar ustedes a mí ahora? Bien. Y a la gente que no tiene la cámara encendida también las estoy viendo a través de sus fotos. A usted se lo entiende perfecto, ahora después, cuando lo leo, se me complica. Con usted es más fácil la explicación. Bien. Para eso estamos los profes, ¿no? Para acompañarnos en la lectura de los textos que pueden ser un poco más complejos y enigmáticos, y difíciles también. ¿Sí? Los profes hacemos como el puente entre la teoría enigmática y lo que nos llega. Tratamos de construir esos puentes. Con la idea de, ¿no? Sí, por supuesto, cuando lean el texto y vean los videos, todo va a ir empezando a resultar más claro. Como nos pasó con Pillon Riviera, al principio no se entendía nada, y paso a pasito se fueron entendiendo muchísimas más cosas. ¿Sí? Más cosas que al principio, por lo menos. Les iba a decir algo y me lo olvidé. La memoria. La idea es hacer un ida y vuelta. La explicación nuestra de los profes nos trae de vuelta al texto. Volvemos a leer el texto, entendemos cosas nuevas, volvemos a la explicación. Recuperamos algo, construimos un nuevo puente, relacionamos cosas que no estaban relacionadas, asociamos cosas que no estaban asociadas, volvemos y volvemos y volvemos. Vamos una y otra vez. Así que incorporen este ejercicio de ir una y otra vez de la explicación, en este caso serían las clases o los videos, al texto. Ida y vuelta, ida y vuelta. Ahí se va construyendo el conocimiento. ¿Sí? En la posibilidad de que surjan dudas, que pregunten, profe, esto no entendí nada, profe, me quedó una duda con esto. Así vamos construyendo el conocimiento, en este ida y vuelta. ¿Sí? El espiral interminable de la dialéctica. Así construimos el conocimiento. ¿Estamos? Bueno, creo que fue suficiente data por hoy. Ya tienen las claves más importantes para poder ver los videos y empezar a leer. ¿Sí? Y lentamente vamos a tratar de hacer algunos paralelos entre las herramientas que nos brinda Pillon Rivière y las herramientas que nos brinda Eka de Morin con el paradigma de la complejidad. Ambas teorías nos permiten hacer una nueva lectura de la realidad social. ¿Sí? Que en el caso de ustedes, el día que les toque laburar, les va a enriquecer muchísimo porque les va a dar una nueva perspectiva de todo. ¿Estamos? Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta última? Claro que sí. En la parte del video dice Morán, en el tema esto de la complejidad, plantea estas posibilidades de que las cosas sean una cosa y la otra al mismo tiempo. ¿De qué estaba hablando ahí? Por ejemplo, hablaba de
ser autónomo y también ser dependiente al Sí. mismo tiempo? Es súper importante esa pregunta, pero no quiero meterme ahí porque les voy a meter mucho ruido hoy y van a terminar mareadas, ¿sí? Así que te pido por Yo lo favor, relacioné, Celeste. yo le digo que lo relacioné, por ejemplo, Sí, usted es autónomo y independiente, pero al mismo tiempo depende de su trabajo, por ejemplo. ¿Eso es lo que quiso ajá. decir? Ah, Ese es un ejemplo que él da, ese es uno de los ejemplos que él da, de que todas las cosas son una cosa y la otra al mismo tiempo. Entonces, yo si digo soy independiente, en realidad no soy 100% independiente. Sí soy independiente un poco porque vivo solo, porque laburo y puedo comprar mi comida y no le tengo que pedir a nadie, entonces soy un poco independiente. Pero si dejo de laburar, dejo de, ¿no? Y si de repente me caí en la calle y me fracturé una pierna y me tengo que quedar encerrado, resulta que soy dependiente de mi cuerpo también, no era tan independiente, ¿no? Entonces, es solo un adelanto esto, ¿eh? No quiero que se mareen si no entienden. Eh, Millón Rivière nos muestra que muchas veces hay cosas que parecen opuestas, pero que conviven en simultáneo, ¿sí? Es una de las grandes características del pensamiento complejo. Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Me haces acordar, por favor, Celeste, la próxima vez para... Seguramente nos toque desarrollarlo, pero si me llevo a olvidar, eso es fundamental de explicarlo. ¿Sí? Lo dejamos para el próximo encuentro. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, gente, Profe, ¿alguna yo duda más? solo Sí, quiero- Verónica. sí, yo. El trabajo, en mi caso que tenía que hacerle la corrección, no la hice porque, bueno, no la hice. Tuvimos que entregar Ajá. un montón de trabajos durante las vacaciones. ¿Todavía estoy a Sí. tiempo o sí? Sí, sí, sí. Esto, en cuanto puedan, entréguenlo. Les decía antes que yo no soy tan estricto con las fechas. Sí o sí lo tienen que rehacer y me tienen que dar tiempo a mí de volver a corregirlo para ver si está bien o se los tengo que volver a mandar a hacer. Tenemos que llegar a diciembre con todo cocinado. Si hace falta que se los mande a hacer 20 veces, se los mando a hacer 20 veces. Pero bueno, ahí necesito yo corregirlo y ustedes mandármelo a mí. ¿Solo ¿Sí? Rey Así se que lo no, corrigió o no llegó a corregir todavía ninguno? no. Ah, Todavía no llegué a corregir ninguno. Tuve hasta acá de trabajo, muchísimo. Y no, nada de tiempo libre. Así que bueno, esperemos que este fin de semana se alineen los planetas para poder empezar. ¿Alguna duda más? Bueno, la gente que tiene la cámara apagada y que no habla nunca, me genera mucha incógnita y quisiera saber si hay alguien atrás de la cámara, si están escuchando, si tienen demasiadas dudas o no. No, profe, está todo muy claro. Buenísimo, buenísimo. A ver, todo el mundo tiene que decir algo. Esperen que voy a dejar de grabar. Y, A veces me complica el poder hablar cuando estamos acá en casa con las chiquitas. Por eso a veces o me manejo escribiendo o si no, no se puede.